Pues buenos días allí, buenas tardes aquí, buenos días a todos y a todas. Y sobre todo lo primero que querría es agradecer la oportunidad que me estáis brindando de poder tener este encuentro, con todas vosotras, ¿no? Para mí es un verdadero placer y del que espero también aprender un montón y conocer un poquito más de vuestra realidad. Bueno, yo voy a hacer una intervención alrededor de unos 40-45 minutos que trate un poco de centrar esta temática, es decir, a qué nos referimos cuando estamos hablando del previsible colapso socioambiental y además hacerlo desde una perspectiva ecofeminista. Por tanto, quiero empezar por aquellas personas que no estéis familiarizadas con el término, por definir un poco qué es esto del ecofeminismo, ¿no? O los ecofeminismos, que es como más correctamente tendríamos que denominarlos, puesto que como cualquier movimiento social es un movimiento plural y que tiene diferentes miradas, ¿no? Los ecofeminismos no son más que el encuentro, el potencial diálogo que existe entre un movimiento que ya tiene siglos de historia, que tiene muchos años y mucha trayectoria detrás, como es el movimiento feminista, un movimiento que surgió para reclamar, para reivindicar, para construir la emancipación de las mujeres en sociedades patriarcales, pero que en realidad reclama la emancipación de todo lo vivo, digamos, en sociedades guiadas por la dominación. Y en segundo lugar, un movimiento como es el movimiento ecologista, que es un movimiento que es más reciente, tiene menos años de historia, aunque las dinámicas de defensa y digamos, respeto al conjunto de todo lo vivo sean dinámicas muy antiguas, sobre todo en algunos marcos culturales, ¿no? Creemos que existe una potencia importante al poner en diálogo ambos movimientos, porque al ponerlos en este diálogo se nos permite comprendernos mejor como seres humanos, permite que comprendamos mejor cuáles son las amenazas, cuáles son las tensiones que en este momento amenazan la vida humana y también al resto del mundo vivo, y permiten también igualmente que encontremos, por tanto, cuáles son las pautas, cuáles son las vías de salida de esta situación, ¿no? Yo quiero precisar que lo que voy a compartir con vosotros y vosotras está inevitablemente marcado y sesgado por mi propia trayectoria personal, ¿no? Soy mujer, soy heterosexual, vivo en un país del sur de Europa, soy blanca, no soy una persona especialmente precaria, aunque lo he sido, y esto de alguna manera condiciona y sesga mi forma de estar en el mundo, mi forma de comprenderlo y también mi forma digamos, de conectarme con el conocimiento, ¿no? Por tanto, quiero empezar planteando que lo que yo voy a compartir no es en modo alguno una certeza, una verdad absoluta o la única forma de verlo, sino que es la que procede de lo que yo soy, ¿no? Y por tanto quiero pedir de antemano disculpas ante los sesgos que pueda tener digamos, esta mirada, ¿no? Y manifestaros que quiero estar muy atenta también a todas aquellas visiones que sean diferentes o que dialoguen con la mía para poder aprender de ella. Sin más, entro en lo que quería compartir. Y quiero empezar planteando, en algunos momentos voy a ser bastante provocadora, también un poco por el tiempo que tenemos para compartir, que me obliga a ser breve y en algunos casos excesivamente simplificadora. Quiero empezar que estamos viviendo un momento de verdadera guerra contra la vida. Un momento en el que las sociedades, las economías y las políticas capitalistas procedentes fundamentalmente y originadas en países occidentales y extendidas muchas veces a sangre y fuego de manera violenta en lógicas coloniales y neocoloniales al resto del mundo, han declarado la guerra a la vida, es decir, se construyen y se mantienen de espaldas y en contraposición con aquello que permite sostener la existencia, ¿no? Y por tanto quiero pararme durante unos minutos, y es como el pilar del pensamiento ecofeminista, como la base de los pensamientos ecofeministas, hacer una pregunta y reflexionar sobre ella, ¿no? ¿De qué depende la vida humana? ¿Qué es lo que hace que los seres humanos, por supuesto también el resto del mundo vivo, podamos existir
y podamos durar en la trama de la vida, ¿no? Y tenemos que reconocer dos importantes dependencias materiales. La primera de ellas viene dada por el hecho de que la vida humana está inserta en una trama de la vida, en una naturaleza, de la cual forma parte, de la cual no puede escapar y de la cual obtiene además todo lo que necesita para sostener esa existencia. Es obvio que los alimentos que comemos, el agua que bebemos, la energía que utilizamos, los minerales con los que construimos la mayor parte de las cosas que utilizamos, proceden de la naturaleza en primer término. Los minerales de la corteza terrestre, la energía que extraemos también de la tierra, no son producidos por los seres humanos, preexisten a la propia especie humana. Los seres humanos lo único que hacemos es extraerlos y a partir de ellos fabricar otras cosas. El agua no es producido por los seres humanos, el agua es producida básicamente por el ciclo del agua, que es un proceso bioquímico absolutamente independiente, digamos que funciona de forma ajena o externa a la propia vida humana, aunque los seres humanos obviamente podamos alterar ese ciclo del agua, ¿no? Planteo esto, que es una obviedad, porque sin embargo nos podemos encontrar con que estudiando en una facultad de ciencias económicas, quienes terminan la titulación y salen como economistas, pueden haber estudiado una asignatura, a veces simplemente optativa, otras veces simplemente cuatrimestral, pueden estudiar una asignatura denominada Economía de los Recursos Naturales y salir de sus estudios universitarios concibiendo la economía como una especie de subconjunto, al revés, concibiendo la naturaleza como una especie de subconjunto de la ciencia económica y no más bien la ciencia económica como un subconjunto dentro de una naturaleza de la que forma parte, ¿no? Esta manera de entender la naturaleza como una especie de gran almacén de recursos a disposición de las personas, a disposición de los procesos económicos, marcan toda una visión, marcan toda una forma de hacer y de construir el aspecto material de las sociedades que conducen a esa guerra contra la vida de la que hablaba al principio, ¿no? El hecho de ser seres ecodependientes nos aboca inevitablemente a el hecho de estar sujetos a los límites físicos de la Tierra. Los seres humanos vivimos en una Tierra que tiene límites físicos, límites en lo que llamamos renovable, límites en lo que llamamos no renovable y límites también en los sumideros del planeta, que son esos procesos bioquímicos que degradan todos los residuos que generamos, ¿no? Al vivir en una superficie que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer en ella de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni por supuesto el tamaño de una ciudad o el conjunto de un sistema económico se pueden plantear crecer de forma ilimitada sobre ese mundo que sí que tiene límites. A la pretensión de las economías capitalistas, pero también de los capitalismos de Estado, por ejemplo, como el de China, a esa pretensión de crecer de forma ilimitada, en ese planeta con límites, es a lo que le llamamos insostenibilidad. Y al choque entre ambos procesos es a lo que le llamamos crisis ecológica. Es esa pretensión que se ha mantenido durante los últimos siglos, pero de forma muy, muy intensa los últimos decenios, de extraer cada vez más materiales de la corteza de la Tierra, de generar cada vez más residuos, la que ha terminado generando un importante conflicto, un choque espacial y temporal entre las dinámicas humanas, sobre todo las de la parte privilegiada del planeta, y las dinámicas de la propia naturaleza. Después entraremos un poquito en ello, ¿no? Pero decía que los seres humanos tenemos dos importantes dependencias materiales y la segunda dependencia es con frecuencia incluso más invisible que la primera. Los seres humanos vivimos insertos en un segundo territorio mucho más íntimo y más próximo, que es nuestro propio cuerpo. Los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos vulnerables, en cuerpos finitos, en cuerpos que tienen que ser atendidos a lo largo de toda su existencia, pero de forma muchísimo más intensa en algunos momentos del ciclo vital.
Pensemos, por ejemplo, en una criatura recién nacida que no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Estamos hablando de alimentar, de asear, de mover, de trasladar, de acostar, de levantar, pero también de abrazar, de besar, de poner un nombre, de dar seguridad, de proteger, ¿no? Esa dependencia extrema que tenemos los seres humanos en los primeros momentos de la vida se vuelve a producir en los momentos de vejez. Hay muchas personas viejas que no pueden alimentarse por ellas mismas, que no pueden salir a la calle por ellas mismas, que no pueden asearse o levantarse de la cama por ellas mismas, que vuelven a depender de una forma intensa de personas de otras generaciones que les ayudan a mantener la vida en el aspecto más cotidiano, ¿no? Pensemos en la enfermedad que atravesamos todas las personas en algún momento de la vida, o en las personas diversas funcionales que no pueden simplemente sobrevivir cotidianamente si no tienen otras personas alrededor que se ocupan de las necesidades de un cuerpo especialmente vulnerable, ¿no? Por tanto, nos encontramos con el hecho insoslayable de que todos, absolutamente todos los seres humanos somos vulnerables y lo vamos a ser intensamente en algunos momentos del ciclo vital. Esto quiere decir que la dependencia no es una patología que tienen algunos seres humanos, algunas personas, sino que es un rasgo inherente de lo vivo. No hay forma de poder sobrevivir si no hay otras personas a nuestro alrededor que se ocupan de atender las necesidades y garantizar que se pueden satisfacer las condiciones de vida vitales a lo largo de toda nuestra existencia. Sin ese cuidado, sin esas tareas de atención a esas condiciones básicas de vida, tampoco la existencia es posible, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos han sido y son mujeres, normalmente articuladas en dinámicas comunitarias, ¿no? Han sido y son mujeres, no desde nuestro punto de vista, porque las mujeres estemos más capacitadas o más genéticamente predispuestas a cuidar del resto de las personas, sino porque vivimos en sociedades que denominamos patriarcales, que asignan de forma no libre mayoritariamente a mujeres esas tareas, ¿no? Que vamos aprendiendo en el propio proceso de socialización, en donde las niñas, los sujetos denominados niñas, son socializados para aprender a cuidar, sobre todo en el ámbito de la familia. Lo aprendemos también en la propia escuela, en donde con dinámicas específicas o a veces a través del currículum oculto aprendemos la obligación del cuidado, sobre todo en el ámbito familiar. Y lo incorporamos también con algunas nociones, por ejemplo, del amor romántico vinculadas al sacrificio. Una idea, cuando incorporamos una idea de amor no ligada al respeto mutuo, no ligada al crecimiento mutuo, sino una idea de amor absolutamente ligada a la entrega, al sacrificio, a la renuncia a los propios proyectos y sueños para poner nuestros tiempos al servicio de los sueños, de los proyectos y de las vidas de terceras personas, ¿no? O el miedo. En estos últimos años estamos viendo cómo el movimiento feminista ha arrojado muchísima luz sobre un problema enorme y extendido que es el de las violencias machistas, ¿no? Que tienen, digamos, su cara más visible en los feminicidios o en los asesinatos, pero que tienen debajo de como si fuera un iceberg, debajo de esa parte más visible, toda una dinámica de sometimiento, subordinación y maltrato que está inserta prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad y prácticamente en todos los lugares, ¿no? El hecho es que sin esas tareas de cuidado, sin esas tareas que atienden la reproducción cotidiana y generacional de la vida, no hay vida posible, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes, sujetos a los límites físicos de la Tierra, somos seres interdependientes, una a una, las personas vulnerables. Y esto quiere decir que una vida nacida no constituye en modo alguno una certeza para siempre. Una vida nacida es una vida posible. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta
es que se dé en un entorno social que pueda interactuar con los bienes fondo de la naturaleza para producir los bienes y servicios necesarios, desde alimento, abrigo, vivienda, todo aquello que necesitamos para vivir, y que se dé también en un entorno social que garantice que se van a recibir los trabajos de cuidados adecuados y necesarios para cada momento de ciclo vital, y que esos trabajos de cuidados que se van a recibir son proporcionados corresponsablemente por el conjunto de la sociedad, personas, instituciones políticas, instituciones de otro tipo, las propias empresas, y no cargados exclusivamente sobre los hombros de mayoritariamente mujeres, ¿no? Las mujeres no somos las únicas que nos tenemos que ocupar del cuidado de los cuerpos, sino que tiene que ser una tarea colectiva, compartida, asumida de forma corresponsable, ¿no? A esa, digamos, conciencia de ser seres ecodependientes e interdependientes y de necesitar interacción con la naturaleza e interacción entre las personas simplemente para poder sobrevivir, es a lo que desde miradas ecofeministas le hemos llamado el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Las vidas humanas no se sostienen solas, hay que sostenerlas y por tanto necesitamos crear culturas, economías y políticas, decimos nosotras, que pongan la vida en el centro, es decir, que tengan como radical prioridad el sostenimiento de existencias dignas, de existencias que merezcan la alegría de ser vividas, no existencias que supongan un verdadero sufrimiento y una verdadera condena violenta, digamos, para el conjunto de todas las personas y no solamente para unas cuantas, ¿no? Ese enfoque de la sostenibilidad de la vida es lo que vertebra la política o la concepción de la política desde una perspectiva ecofeminista, es decir, el enfoque de la política a poner las vidas en el centro, a poner las vidas dignas en el centro, ¿no? E insisto mucho en eso porque en el momento que estamos viviendo, lo que en la mayor parte de los lugares está puesto en el centro, ocupa el lugar prioritario en el propósito político, no es la sostenibilidad de vidas dignas, sino son otros principios, el crecimiento económico, la obtención de beneficios, haciendo pensar que son básicamente estos otros procesos, digamos, esta tiranía del beneficio, lo único que garantiza la posibilidad de mantener la supervivencia, ¿no? Lo único que posibilita la capacidad de mantener estas vidas dignas, ¿no? Desde mi punto de vista, este desplazamiento del principio político constituye una verdadera mutación y una mutación aberrante, que es lo que conduce a esta guerra contra la vida y que conduce a la generación de unas importantes desigualdades y de una importante violencia contra una buena parte de los seres humanos y desde luego contra muchas otras especies, muchos otros sujetos del resto del mundo vivo, ¿no? Me voy a detener durante unos instantes en tratar de perfilar, digamos, en qué consiste esta guerra contra la vida o más bien dónde vemos sus síntomas, ¿no? Y los voy a clasificar de una forma extremadamente rápida como en tres dinámicas, digamos, que se dan en paralelo, ¿no? La primera de ellas es una guerra contra la naturaleza y los bienes de la tierra. La vemos plasmada en la dinámica del cambio climático, que básicamente es una dinámica que cambia las reglas del juego que organizan todo lo vivo y que ponen en riesgo la supervivencia de muchos seres vivos y desde luego también la de los seres humanos, ¿no? Que somos unos seres que no flotamos o hemos llegado como una especie de champiñón a este planeta, sino que somos el fruto de un proceso evolutivo y estamos adaptados a estas condiciones biogeofísicas, a esta temperatura media global, a este tipo de precipitaciones y desde luego a las plantas o a los animales que adaptados a ellas nos sirven también como alimento, nos sirven también como son nuestros compañeros de aventura planetarias en los que de una forma interdependiente, con los que de una forma interdependiente construimos la vida en común, ¿no? En segundo lugar, y aquí me quiero detener un poquito más porque tiene más que ver con el colapso socioindustrial,
estamos hablando del declive de la energía fósil y de los minerales. En el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía, que no es precisamente un organismo sospechoso de ecologismo radical, reconoció que se había alcanzado lo que se denomina pico del petróleo convencional. Un momento en el que por cada barril de petróleo que se extrae en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas que lo puedan sustituir. El motivo es la rapidísima extracción de este mineral fósil, al igual que el carbón o el gas natural, que es finito, es un mineral de la corteza de la Tierra, se ha producido desde finales del siglo XIX hasta el momento actual, pero sobre todo de una forma intensísima desde los años 50 o 60 del siglo XX hasta el momento actual, ¿no? Esta extracción de energía fósil es la que ha posibilitado la construcción de un sistema económico globalizado, mundializado, industrializado, en donde las cosas se producen en unos lugares y se consumen a miles de kilómetros de esos lugares, en donde, digamos, los ritmos de consumo y los hábitos de consumo y las concepciones sobre calidad de vida que se han establecido en los lugares de privilegio, fundamentalmente en el norte global, han consumido y han extraído de una forma absolutamente brutal este recurso finito, ¿no? El declive de la energía fósil supone ni más ni menos la imposibilidad de que el sistema económico capitalista pueda seguir funcionando de la forma que ha funcionado hasta el momento actual. Es decir, generando cada vez más residuos que han causado, por otro lado, el cambio climático, pero a su vez produciendo cada vez más bienes de mercado, ¿no? Manteniendo una agricultura industrializada en donde lo que se come ha sido producido en lugares muy, muy lejanos, fundamentalmente con monocultivos, con un tipo de agricultura tremendamente industrializada, gran maquinaria y tremendos insumos derivados del petróleo para poder mantener esta agricultura industrializada, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los modelos de ciudad, imaginemos cómo se puede sostener las ciudades que hemos venido construyendo sin energía fósil. Ciudades enormes, ciudades monstruosas, en muchos casos con una tremenda ausencia de un transporte público que permita moverse, donde cada persona tiene que hacer todos los días decenas de kilómetros para simplemente poder llevar su vida cotidiana. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población del planeta, somos en este momento unos 7.800 millones de personas, vivimos hacinados en grandes ciudades que no son viables si no se utiliza cada día cantidades ingentes de energía fósil que permiten que las personas, por un lado, se desplacen, pero por otro lado también que en esas ciudades en las que no se produce nada que sirva para estar vivo, entren cada día los alimentos, los productos manufacturados, digamos, las cosas que utilizamos y salgan igualmente cargados en camiones todos los residuos que generamos y que de no ser retirados de las ciudades colapsarían estas en apenas unas semanas, ¿no? Por tanto, este declive de la energía fósil es absolutamente crucial, ¿no? ¿Y por qué digo que pone en riesgo la economía globalizada e industrializada si a la vez estamos hablando de otras fuentes energéticas limpias y renovables que se quieren poner en marcha? Bueno, pues lo planteo porque las fuentes energéticas limpias y renovables, que son desde luego capaces de satisfacer las necesidades humanas, no son capaces de hacerlo al ritmo de consumo actual, sobre todo al ritmo de consumo de los países enriquecidos, de los países privilegiados, ¿no? No son capaces de hacerlo a ese ritmo fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos es que tienen unas tasas de retorno energético muy inferior a las que tenía el petróleo de buena calidad, ¿no? Son unas fuentes energéticas que, insisto, son capaces de satisfacer las necesidades humanas, pero tienen una capacidad energética muy inferior a la de un bien, a la de un mineral como el petróleo, que es sin duda el que tiene una mayor tasa de retorno energético o ha tenido hasta que se ha agotado ese petróleo de alta calidad, ¿no? En segundo lugar, porque la capacidad de generar otras fuentes energéticas, aunque
prescinda o utilice menos el petróleo, no deja de depender de otros minerales de la corteza terrestre: cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, cobalto. Todos esos minerales son necesarios para poder fabricar aerogeneradores y placas solares, para poder fabricar o construir todos los sistemas y las infraestructuras eléctricas que hacen falta para vivir de las energías limpias y renovables. La energía nuclear, por ejemplo, que desde luego no es una energía limpia, tampoco es renovable, es dependiente de un bien, de un mineral como es el uranio, que también está sujeto a procesos de agotamiento. Muchos de estos minerales ya han alcanzado sus picos de extracción, como es el caso del cobre, y otros lo alcanzarán, según la comunidad científica, en los próximos años. El caso del uranio, por ejemplo, tiene calculado su pico de extracción, su pico máximo de extracción para dentro de unos 30 años al ritmo de extracción actual. Si de repente se pretendiera ampliar el número de centrales nucleares en el mundo simplemente al doble, lo que sucedería es que la disponibilidad del mineral se acorta a menos de la mitad, porque el mineral que primero se ha sacado era el que era más fácil de extraer. Y los minerales que van quedando por extraer según se van agotando son minerales mucho más difíciles de extraer y que por tanto requieren más energía y más dinero, haciendo menos rentable su extracción, ¿no? Por tanto, toda esa cuestión energética, toda esta cuestión de los minerales es absolutamente clave y desde mi punto de vista debe de estar en el centro de los debates de cualquier organización que desde una perspectiva emancipadora hable sobre la justicia, hable sobre el futuro, hable sobre la posibilidad y la potencialidad de poder construir otras formas de vida en común. Desde luego, las élites económicas ya lo hacen. Este último año, la reunión del Foro de Davos, o cuando miramos los documentos digamos que manejan los grandes ejércitos del mundo, hablan del declive de la energía y de los minerales como uno de los mayores multiplicadores de las amenazas. Y estas élites económicas, desde luego que se están preparando para poder afrontar, digamos, este colapso de los sistemas socioeconómicos tal cual los hemos conocido. Lo triste es que la mayor parte de los movimientos emancipadores todavía no tienen incorporado este debate, que en mi opinión no debe dejarse en manos de personas expertas, sino que debe de ser un tema absolutamente crucial para el conjunto de la ciudadanía, porque la posibilidad de construir vidas en común, la posibilidad de construir bienestar para todas las personas depende de cómo se produzca la extracción de estos minerales y de qué tipo de usos se le puedan dar, ¿no? Por tanto, ahí dejo la cuestión de la energía y de los minerales, que es clave, ¿no? Querría hablar también muy brevemente de la pérdida de biodiversidad y la quiero mencionar sobre todo porque la pérdida de biodiversidad está en el corazón o en la raíz de la pandemia que estamos viviendo. La pandemia que vivimos es fruto de una zoonosis, es decir, el traspaso de un virus desde animales a seres humanos, zoonosis que se hacen muchísimo más frecuentes cuando se pierde esa especie de seguro de vida para la vida, que es la biodiversidad, cuando se pierde ese escudo natural que proporciona la biodiversidad para proteger al conjunto de las especies y poner, digamos, la supervivencia como en el centro, digamos, de la dinámica evolutiva de los sistemas naturales, ¿no? Por tanto, esos tres elementos concatenados son cruciales, no son los únicos, pero por una cuestión de tiempos, en los tres que me centro básicamente, podríamos hablar de la contaminación masiva del agua, del suelo, del aire, podríamos hablar del declive de los recursos pesqueros, es decir, el drama es que cuando miramos la situación material de ese planeta que nos sostiene y del cual formamos parte, lo que nos encontramos es con un profundo agotamiento, una situación de esquilme, de saqueo y a la vez de deterioro de los propios ciclos naturales que permiten explicar por qué nuestra especie ha llegado viva hasta este momento, ¿no? La segunda guerra, la segunda dimensión de la guerra a la que me querría referir,
tiene que ver con una verdadera declaración violenta contra los derechos y las libertades de las personas, ¿no? En este caso me voy a centrar fundamentalmente en las personas, aunque sucede también obviamente para el resto de especies. Cuando miramos cuáles son los países en donde todavía existen depósitos de minerales, depósitos de energía, de petróleo, de carbón, apetecidos por la dinámica del sistema económico global, nos encontramos con que esos nombres nos suenan muchísimo. Irán, Irak, Siria, Libia, Colombia, Venezuela, Afganistán, Nigeria, el Sáhara. Estamos hablando de lugares del mundo que están atravesados por profundos conflictos, por guerras a veces formales con ejércitos que invaden y se apoderan de los recursos para ponerlos a disposición de los mecanismos de los mercados del norte global, y a veces también de guerras informales, que son las que declaran muchas empresas transnacionales apoyadas a veces por los gobiernos locales y otras veces por ejércitos privados, empresas de seguridad mercenarias, digamos, que acompañan a las dinámicas extractivas y amedrentan, asustan, criminalizan, expulsan, cuando no asesinan a aquellas personas que se resisten al saqueo de sus territorios, que se resisten al saqueo, digamos, de sus pueblos, ¿no? El año pasado, solamente en la Via Yala, en América Latina, fueron asesinadas del orden de unas 400 personas, de las que denominamos defensoras de la tierra, ¿no? 400 personas que fueron asesinadas por oponerse, por resistir, por organizarse en contra, digamos, de una dinámica de saqueo perpetrada por estas empresas de corte transnacional que no están sujetas a ningún tipo de gobierno de personas, que no están sujetas a ningún tipo de control y que operan, digamos, más bien marcando ellas mismas en muchas ocasiones la línea política, ¿no? Esta, digamos, guerra contra los recursos es una guerra que tiene, perdón, contra las personas, es una guerra que tiene una clara dimensión que podemos territorializar o esquematizar en un profundo conflicto entre el norte global y el sur global, ¿no? Son mayoritariamente las personas que habitan el sur global las que sufren las consecuencias del saqueo y del deterioro de los hábitats que generan tanto el extractivismo como el propio cambio climático, ¿no? Un saqueo que tiene como beneficiarios, sin embargo, a las personas que habitan el norte global. Si la valla que rodea la Europa rica y no permite entrar a las personas migrantes, que en nuestro caso vienen de África, si la valla que separa a Estados Unidos del resto, la delimita por el sur, que la separa de México, o sea, además de no dejar entrar a las personas migrantes, no dejará entrar los bienes, los recursos, los materiales, la energía, los productos alimentarios que vienen de los países de estas personas migrantes, ni la Europa rica ni los Estados Unidos aguantan ni 2 meses, porque todo el mundo que hoy consideramos rico, todos los países que se autodenominan desarrollados, son países que cumplen la característica de vivir con muchos más recursos materiales de los que hay en sus propios territorios. Si todas las personas vivieran como la media, materialmente me refiero, como la media de una persona en España, nos harían falta más de 3 planetas, como la media de una persona de Estados Unidos, prácticamente 6 planetas, como la media de una persona noruega, 4, como la media de una persona danesa, 5. Hay un solo planeta translimitado, parcialmente agotado, y por tanto los estilos de vida y las formas de comprender la economía que se han puesto en marcha en los países enriquecidos a partir de dinámicas desde su primer momento coloniales y que siguen siendo profundamente coloniales y neocoloniales, digamos, esos países no podrían sostener lo que se han denominado sistemas de desarrollo, ¿no? O sus mecanismos de desarrollo. Por tanto, lo que nos encontramos es con una profunda tensión, ¿no?
Boaventura de Sousa Santos denomina esto fascismo territorial. Es decir, para que se sostengan determinados estilos de vida, hacen falta que en otros lugares se produzca el saqueo y se produzca la vulneración de derechos y condiciones de vida, y además se produzca de una forma extremadamente violenta, ¿no? Dentro de los propios países enriquecidos también existe esa brecha desigual. En mi país, por ejemplo, son cada vez más las personas precarias. No estamos hablando ya de una situación coyuntural, sino que hay personas que, a pesar, por ejemplo, de tener un empleo, no son capaces de poder acceder a una vivienda, son desahuciadas de la misma, no pueden mantener una alimentación saludable o no pueden pagar el suministro eléctrico. Las mismas empresas que saquean la electricidad, véase, por ejemplo, algunas de ellas de capital, o sea, de titularidad española, como puedan ser Endesa o Iberdrola, que saquean los recursos en América Latina, son las empresas que le cortan la luz en España a la gente que no puede pagarla, ¿no? Es una dinámica absolutamente violenta que se perpetra y aterriza sobre los sectores más vulnerables y más empobrecidos, ¿no? Y querría señalar que esta desigualdad no es una desigualdad solamente de clase, que claramente lo es, sino que es también una desigualdad y una violencia según otros ejes de dominación. No es la misma violencia la que se ejerce contra las personas no blancas que contra las blancas, no es la misma violencia la que se ejerce contra las mujeres que contra los hombres, no es la misma violencia la que se ejerce contra los niños y niñas o las personas más viejas que contra las personas que están en un momento, digamos, de juventud o de madurez, ¿no? Hay desigualdades en todos, absolutamente todos los ejes de dominación, y esos ejes de dominación se interconectan unos con otros, provocando esto que denominamos interseccionalidad, es decir, la necesidad de analizar las desigualdades y las violencias poniendo en contacto, poniendo en diálogo unas violencias con otras, ¿no? El tercer eje de guerra contra la vida al que querría hacer referencia es una guerra contra los vínculos y las relaciones. Hablé primero de la guerra contra la naturaleza, luego la guerra contra los derechos y las libertades y, en tercer lugar, una guerra contra los vínculos y las relaciones. Porque en este marco extremadamente violento aparece también una terrible crisis de cuidados. Digamos que toda la cantidad de tiempo, todo el trabajo que hace falta para sostener las vidas vulnerables, ese al que yo me referí como interdependencia cuando hablaba de los ecofeminismos o el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ese cuidado que hace falta también está en crisis, ¿no? El feminismo ha trabajado la crisis de cuidados y la explica, digamos, teniendo en cuenta la tensión que se produce entre los tiempos necesarios para cuidar de la vida y la falta de tiempos necesarios para hacerla. Digamos que, por un lado, muchas mujeres nos hemos incorporado al ámbito del empleo remunerado con todo el derecho y con cierto éxito, sobre todo en los ámbitos urbanos y sobre todo en los ámbitos más favorecidos, pero sin embargo la mayor parte de los hombres no ha hecho el camino contrario, no ha entrado dentro de los hogares para ocuparse corresponsablemente del cuidado de niños y niñas, del cuidado de mayores, ni siquiera muchos de estos hombres se ocupan del propio autocuidado, es decir, digamos, descargan o externalizan una parte importante de su cuidado, del aseo de su ropa, de la preparación de sus alimentos, de otras tareas en terceras personas, ¿no? No es solamente que haya menos tiempo para hacerlo por la incorporación, digamos, o por la necesidad o por el derecho de las mujeres a ocupar también el espacio del empleo remunerado, sino que la propia dinámica de construcción de ciudades hace que esas tareas que eran colectivas, que eran comunitarias, se individualicen de una forma extrema.
La vida muchas veces en grandes edificios donde a veces no conoces quién vive encima, quién vive debajo, la dinámica mucho más despersonalizada de las ciudades hace que la tarea de cuidado, que antes era más compartida, es verdad que mayoritariamente por mujeres, pero más comunitaria y compartida, se individualice de una forma extrema y se haga más precaria. El hecho de que los trabajos sean precarios, la necesidad de tener que recorrer grandes distancias desde nuestra casa hasta el lugar en el que estamos empleadas complejizan de una forma enorme, ¿no? Y en algunos territorios, puede que no sea el caso, ya me contaréis después cuando se contextualice todo esto a vuestro país, en algunos, y también una dinámica que opera haciendo más grave la crisis de cuidados, al menos en nuestros territorios, es el proceso de envejecimiento de la población. Dentro de nuestros territorios tenemos una población sumamente envejecida, muchísimas personas viejas en comparación proporcionalmente al número de personas y por tanto necesitamos mucho más tiempo para atender con dignidad a todas estas personas. Aquí en mi país, por ejemplo, lo que sucedió en las residencias de mayores o lo que sucedió con las personas mayores que vivían solas durante el confinamiento de la pandemia fue un verdadero drama, es decir, fue un proceso en el que pudimos ver el abandono de muchas personas mayores o cómo en algunos casos las residencias privadas de personas mayores eran verdaderas industrias cuya materia prima era la vida de la persona vieja que no fue dignamente atendida durante este periodo de pandemia, ¿no? Yo creo que una sociedad que abandona a sus mayores es una sociedad extremadamente enferma, ¿no? Esta crisis de cuidados recae, impacta de una forma absolutamente brutal sobre las mujeres. Por lo que comentábamos al principio, son mayoritariamente mujeres a quienes les toca atender, cuidar y sostener la vida en modelos que, sin embargo, atacan la propia vida, ¿no? Cuando miramos lo que está sucediendo al hilo del cambio climático, vemos cómo mayoritariamente son mujeres quienes sufren las peores consecuencias de este calentamiento global, tanto en los eventos climáticos extremos, tanto en las muertes que se producen, que son abrumadoramente, mayoritariamente femeninas, como en las consecuencias que tienen en la disponibilidad de agua, en la disponibilidad de leña, en el mantenimiento de los espacios de producción de alimentos en el entorno más cercano, son mayoritariamente mujeres quienes sufren estas consecuencias, porque ellas son las personas a las que se les delega de forma no libre, digamos, la atención de ese mantenimiento cotidiano y generacional de los cuerpos y el mantenimiento de los vínculos comunitarios, ¿no? La guerra contra la vida trata de destruir estos vínculos comunitarios. Las comunidades son directamente atacadas, a veces incluso penalmente perseguidas, ¿no? En mi país, por ejemplo, ha habido personas que trabajan en las tareas de rescate de migrantes náufragos en el mar que han sido detenidas por prestar ayuda, ¿no? Digamos que se criminaliza la propia solidaridad. Y en ese sentido nos encontramos con una sociedad, con una cultura del capitalismo que, digamos, destruye y no cuida esos vínculos que permiten que nuestra especie se pueda sostener, ¿no? Desde mi punto de vista, el origen de toda esta guerra contra la vida se encuentra en una forma de haber entendido la economía que ha desplazado el concepto de valor al concepto de precio. Una forma de entender la economía asentada en una especie de lógica sacrificial. Una lógica sacrificial que es una verdadera religión civil que hace creer al conjunto de todas las personas, desde las élites a aquellas que son más vulnerables, que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Digamos que esta lógica sacrificial asienta en muchos casos la incapacidad o la impotencia para poder transformar estos modelos que nos llevan por delante. Voy terminando señalando cuáles son algunas de las pautas que yo creo que necesariamente debemos incorporar y que tenemos que reflexionar y trabajar e incorporar materialmente para darle la vuelta a esta guerra contra la vida.
La primera de ellas es asumir el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Es decir, nuestra economía, por las buenas o por las malas y en el plano global, va a funcionar, queramos o no, con menos energía, menos materiales, menos minerales, porque a ello obliga la translimitación que ha provocado el capitalismo industrializado y globalizado. Por tanto, la clave no es si queremos o no queremos crecer, la clave es cómo vamos a decrecer. Por las malas será por una vía fascista e incluso a veces ecofascista, es decir, una apuesta por un capitalismo verde que no vaya acompañada del reparto de la riqueza y de la justicia, digamos que no lo lleven de la mano, ¿no? Por las buenas será la incorporación de un modelo económico, de un metabolismo económico que desde mi punto de vista tiene que pivotar sobre 3 ejes. El primero de ellos es el principio de suficiencia, es decir, aprender a vivir con lo suficiente. Eso significa que hay sectores terriblemente desposeídos y empobrecidos que necesitan más, pero hay otros, fundamentalmente en el mundo enriquecido, que están obligados a vivir con mucho menos. Me refiero menos en lo material, menos energía, menos agua, menos minerales. El segundo de los principios es el principio del reparto, que va muy unido al anterior. Si el planeta tiene límites físicos, aquello que es imprescindible para sostener la vida y que además está translimitado, forzosamente debe ser repartido. El reparto en el acceso a los bienes de la tierra, el reparto incluso de la renta, el reparto de la riqueza es una obligación si queremos construir sociedades emancipadas, sociedades basadas en la equidad y la justicia. Y en este reparto entra también el reparto de las obligaciones, el reparto de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie, el cuidado de la vida, la atención a las condiciones básicas de existencia no es un trabajo solo de mujeres. No lo vamos a hacer solo las mujeres y por tanto tiene que ser repartido con las instituciones, con el resto de las personas, digamos incluso los ámbitos privados, ¿no? Y el tercer de los principios es el propio cuidado. No me estoy refiriendo ahora al cuidado de poner un pañal o al cuidado de dar de comer a quien no puede comer sola. Me estoy refiriendo al cuidado como faro y palanca del conjunto de la política, al cuidado de la vida como principio orientador de todas las políticas. Desde esa perspectiva podemos pensar en cómo sería una ley de extranjería con cuidado, cómo sería una fiscalidad desde la lógica del cuidado de la vida, cómo sería una reconversión económica desde la perspectiva del cuidado de la vida, cómo sería una transición ecosocial desde la perspectiva de la justicia y del cuidado de la vida, cómo sería la organización del cuidado a mayores y a personas pequeñas desde esa perspectiva. Es decir, cómo organizamos la vida en común si el cuidado de la vida es lo que se pone en el centro, ¿no? Por ahí van las reflexiones desde una perspectiva, desde la perspectiva de los ecofeminismos, ¿no? Que implican mirar cara a cara la realidad, no desviar la mirada de ella, no evitarla, porque la realidad es la que es y no desaparece por no mirar sus datos, ¿no? Sino más bien hacernos cargo de esa realidad y plantearnos, proyectar horizontes de deseo, horizontes políticos que puedan ser compatibles con esa realidad desde la justicia, desde la equidad, desde incluso la alegría, ¿no? Es decir, cómo proyectar horizontes de deseo que puedan ser utopías hacia las que caminar, digamos, que sean compatibles con esta situación de translimitación que tenemos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería compartir. Espero no haber resultado demasiado sintética o más bien demasiado atropellada. Y bueno, y estoy encantada de poder ahora compartir todo lo que queráis. Muchas gracias por haberme escuchado.